Buenas noches, Guillermo, bienvenido. Namu Myoho Renge Kyo. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Liliana. Muy bien, vamos a empezar entonces esta noche con el ciclo de lecturas del Dhammapada. Se ve al revés. Dhammapada, que tiene un montón de diferentes traducciones, pero más o menos, de acuerdo al traductor, en este caso Bhikkhu Nandisena, una traducción apropiada puede ser el camino del Dharma o Dhamma en Pali. Dhamma es Dharma, Dhamma es Dharma o enseñanza de Buda o también la verdad. Y Pada, depende de las circunstancias, se puede traducir como camino, también como palabras. Tiene varias traducciones. Entonces, pero yo creo que el camino del Dharma está bien. Es uno de los textos básicos, o sea, fundacionales o como cimientos del budismo. Forma parte de lo que se llama canon Pali, o sea, el canon, el conjunto de textos en Pali. Pali es un lenguaje que se asemeja al lenguaje hablado por el Buda originalmente. Y tiene la característica de que solamente se utiliza este lenguaje en enseñanzas del Buda. Todos los textos más antiguos de Buda están expresados en Pali, que a su vez es un lenguaje que no tiene forma escrita, era solo forma oral, se transmitió por tradición oral y luego se utilizó el sánscrito para escribirlo. Bienvenidas Lourdes, bienvenido Huichuan, Camilo, a ver si no se me pasó nadie. Creo que están. Muy bien, entonces es un texto que transmite de forma práctica algunas enseñanzas, las enseñanzas generales del budismo, ¿no? En este caso es una joyita porque es un texto que refleja el Dhammapada en Pali, directamente traducido del Dhammapada al español. Bhikkhu Nandisena ha hecho propósito de su vida, de propagar el Dharma, el traducir al español, traducir las enseñanzas fundamentales de Buda al español. Todo lo que está en Pali, ¿no? Se ha hecho un especialista en Pali, entonces enseña Pali y también traduce al español. El Bhikkhu Nandisena es oriundo de Córdoba, de la ciudad de Río Cuarto, y tiene su centro, un monasterio, Dhamma Vihara, en México. Muy bien, entonces vamos a empezar con la lectura. Bienvenidos todos.
Vamos a leer en cada martes de por medio, alternado con la lectura de Canto al Corazón de la Confianza. Vamos a ir estudiando, vamos a ir leyendo el Dhammapada. Y en esta ocasión el capítulo 1, versos gemelos se llama. Fíjense que si prestan atención, no está dicho con las mismas palabras, pero van a escuchar textos que se han reproducido después, se han hecho medio de dominio público, como voz de Buda o como dichos de sabiduría general. Probablemente traducidos del inglés en otros casos, ¿no? Pero que por ahí se dicen, se comentan, y que aquí está en su traducción más literal del significado del Pali, tal como lo dijo el Buda al español. Y empieza así. El verso 1 dice así. Este capítulo 1 tiene 20 versos. Yo voy a ir leyendo. Vamos a ver si da para comentar. Y pueden hacer preguntas. El verso número 1 está, otra aclaración, me voy acordando de lo que he leído de la introducción, que es que los versos están escritos en forma de prosa, porque el propósito principal en este caso es transmitir el significado, más que expresar en forma de verso como era el original, ¿no? Les comento que eso de expresarlo en forma de verso en las escrituras antiguas del budismo tiene que ver con que justamente se transmitía de forma oral y era más fácil aprender cuando era en forma de verso, cuando era en forma de rimas, era más fácil recordarlo y poder transmitirlo. Por eso hay muchísimas enseñanzas que prácticamente están casi todas en verso, o tienen parte en prosa y parte en verso. Y dice así el primero: los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Una forma, un símil muy entendible para la gente de la época y que nosotros también podemos entender. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Entonces, los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. De ahí surge de ese estado mental, surge luego, al expresarlo, surge el sufrimiento, ¿o no? Los estados mentales, dice el segundo, están precedidos por la mente. Vuelve a repetir el inicio. Liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente pura, el otro era con mente impura, si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. Entonces aquí el Buda expresa: el sufrimiento y la felicidad surgen, en definitiva, de la mente pura o impura. De la mente pura o impura surgen los pensamientos puros o impuros y las acciones puras o impuras, y de ahí sigue la felicidad o el sufrimiento. Entonces, mirándolo al revés, cuando nosotros sentimos situaciones de felicidad o de sufrimiento, entonces tenemos que mirar para atrás y encontrar nosotros, darnos cuenta, ser conscientes de que esos sufrimientos o esa felicidad provienen de nuestra propia pureza o impureza de mente y de las
pensamientos, palabras y acciones que realizamos con anticipación. El verso 3 dice: me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que se envuelven en esto, el odio no se apacigua. Ese que está pensando, este me golpeó, me insultó, me venció, me robó. A todos nos pasa eso de pensar cuando alguien nos hace algo, ¿no? ¿Y qué dice el Buda? En esos que se envuelven en esto, el odio no se apacigua. Y dice en el verso siguiente: me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que no se envuelven en esto, el odio se apacigua. Ven que el Buda enseña de una forma muy simple, ¿no? Muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda. Si uno está en la cabeza pensando, me robó, me insultó, me hizo esto, me hizo lo otro, no se me apacigua el odio va a seguir creciendo y eso me hace mal a mí. Pero si yo no me envuelvo, si yo dejo ir eso, dejo de pensar, me robó, me insultó, me hizo esto, me hizo lo otro, entonces ahí el odio se apacigua. Y concluye en el 5, los odios aquí nunca se apaciguan con el odio, pero con el amor se apaciguan. Esta es una ley antigua. Fíjense en todos los conflictos que hay, desde el conflicto que tiene uno con un hermano, con su pareja, con su hijo, con su padre, hasta los conflictos que hay entre las naciones. Los problemas que hay con los extremistas islámicos, por ejemplo, contra el sistema, el imperialismo yanqui, ¿no? Eso como se llaman mutuamente, digamos. Pero mientras sigan tratándose de vencer así, con odio, o sea, a través de violencia, de fuerza, los odios no se van a apaciguar. El odio va a seguir creciendo. Solo y después de mucho esfuerzo, yo diría, se podría apaciguar ese odio a fuerza de amor. Pero esto no es algo nuevo, es algo que el Buda decía hace 2500 años ya. Y él decía en ese momento, esta es una ley antigua, fíjense. Y cambiamos a otra cosa. En el verso 6 dice, los otros no comprenden, : nosotros moriremos en este mundo. Pero en esos que aquí comprenden así, las disputas cesan. Siguen peleando sin pensar que moriremos en este mundo, como si fueran a ganar algo por pelear o por tener algo de los otros. Solo cuando comprendemos que al final nos vamos a morir y que en la muerte no nos llevamos nada. Solamente así parece ser que pueden cesar las disputas. Y en el verso 7 dice, pasa a otro tema, dice, al que vive contemplando lo placentero, incontrolado en los sentidos e inmoderado en la comida, indolente, bajo el esfuerzo, Mara, se refiere a las impurezas mentales, Mara, de verdad conquista a ese como el viento derriba al árbol débil. Con algunos de ustedes hemos estado hablando sobre el tema ese, ¿no? De la moderación en la comida. Y de cómo nos hace mal y cómo nos gusta, y sin embargo nos cuesta mucho y reconocemos, pero no lo hacemos, moderarnos. Y el Buda dice, si uno vive contemplando lo placentero, o sea, contemplando lo placentero quiere decir, no solo lo mira, lo trata de disfrutarlo, lo busca, está atrás de eso. Incontrolado en los sentidos, o sea, incontrolado en los sentidos es cuando simplemente lo que siento lo hago. Está muy de moda desde hace
muchos años eso. Bueno, yo hago lo que siento. Ahora, eso que siento tiene que ver con los sentidos y nos lleva muy fácilmente por el lado de la búsqueda de placer. Indolente, nos lleva a la indolencia, nos lleva a hacer pocos esfuerzos, a ir por el lado más fácil. Dice Mara, de verdad. Mara es el nombre del demonio, que en budismo el demonio es la misma mente, son las impurezas mentales, ¿no? Dice, Mara de verdad conquista a ese Mara, o sea, esas impurezas mentales nos conquistan, no somos capaces de defendernos, de sobreponernos a sus embates. Lo conquista como el viento derriba al árbol débil. Entonces, cada vez que pensemos, podemos acordarnos. Cuando yo sé que no tengo que comer tanto, pero me gusta y deseo más, tengo que pensar, soy como un árbol débil que mis propias impurezas mentales me están llevando por delante, me están derribando como un árbol, como ese árbol débil. ¿Qué soy yo? ¿Soy yo un ser débil dominado o puedo yo ser capaz de dominar a mi mente? En el punto 8 dice, da lo contrario. Al que vive contemplando lo no placentero, bien controlado en los sentidos y moderado en la comida, con fe, firme en energía, Mara, las impurezas mentales, de verdad no conquistan a ese como el viento no derriba a la montaña de roca. La montaña es un ejemplo de firmeza, solidez. Y se utiliza el viento así como las pasiones, los deseos, no pueden derribar esa montaña. Entonces, esa es una imagen que tenemos que ligar para ayudarnos a sobreponernos a esos ataques de Mara, de nuestras propias impurezas mentales. Contemplando lo no placentero. O sea, contemplando, yo diría, lo que debe ser, en todo caso, guiarnos por hechos, respondiendo a la realidad como es y no andar atrás de lo placentero y escapándole a lo no placentero. Controlándonos en los sentidos, nosotros controlando los sentidos, moderándonos en la comida, con fe, firmes en energía. Y entonces no seremos conquistados, tal cual la montaña no es derribada por el viento. Y aquí habla un poco de los monjes, dice en el punto 9, el contaminado que vestirá la túnica amarilla, se refiere a los monjes, carente de control y veracidad, ese no merece la túnica amarilla. Y en el 10, pero ese que hubiera expulsado los contaminantes, bien establecido en las virtudes, dotado de control y veracidad, ese, de verdad, merece la túnica amarilla. ¿Podemos nosotros ponernos a juzgar a los otros? Supongamos que la túnica amarilla es solo un manto es como decir, ¿es una buena persona, una persona pura o no? Bueno, no se trata en budismo de juzgar a los demás, sino de que nosotros seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y de decir realmente si estamos en el camino hacia la pureza. Porque por supuesto somos todos impuros, ¿no? Tenemos impureza, si no seríamos Budas ya. No lo somos, queremos serlo, estamos en la búsqueda, tenemos la intención. Entonces, fijémonos en eso. Si dejamos que se nutran los contaminantes nosotros mismos o estamos tratando de reconocerlos para poder dejarlos atrás. Y ahora viene algo que tiene que ver con la comprensión. En el 11, los que consideran lo esencial como no esencial y ven lo no esencial en lo esencial, esos que están en el campo de los pensamientos incorrectos no alcanzan lo esencial.
Lo esencial se refiere a lo saludable en el camino del Dharma, en el camino a la iluminación, en el camino a purificar la mente, ¿no? Si ven lo no esencial como esencial, y en lo esencial, y en lo esencial, mejor dicho, y lo esencial lo vemos como no esencial, entonces estamos en el campo de los pensamientos incorrectos. Nunca vamos a llegar a alcanzar lo esencial. Buenas noches, bienvenidos los que se agreguen. Y en el 12 dice, pero comprendiendo lo esencial como esencial y lo no esencial como no esencial, claridad de comprensión, esos que están en el campo de los pensamientos correctos alcanzan lo esencial. Entonces, acá estamos diciendo, no basta solamente con tener fe, tener determinación, tener ganas, ¿no? También se necesita una correcta comprensión, que es el primer paso del óctuple sendero, ¿no? Un correcto entendimiento, una correcta visión, una correcta comprensión de las cosas, para ver qué es esencial y qué es no esencial. Y volvemos a hablar de la mente. Como la lluvia penetra la casa mal techada, así la pasión penetra en la mente no desarrollada. Y en el 14, como la lluvia no penetra la casa bien techada, así la pasión no penetra en la mente bien desarrollada. La pasión de vuelta es como ese deseo, es un deseo irrefrenable, digamos, que si no desarrollamos la mente, todo pasa por la mente, si no desarrollamos la mente va a entrar fácilmente ese deseo, esa pasión, o sea que nos mueve más allá de lo que es racional y lógico, correcto, nos lleva, la pasión nos lleva, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de pasión en términos positivos solamente. Está bien, en un sentido está bien, pero la pasión cuando es algo incontrolable, entonces no es bueno, no es saludable, porque nos maneja, en lugar de manejar nosotros, nos maneja la pasión. Se convierte en una impureza mental, ¿no? Y acá habla de los malhechores. Fíjense. En el 15 dice, aquí se lamenta, en el más allá se lamenta. O sea, en el aquí ahora y en el más allá, en lo que viene después. Se lamenta. En ambos lugares el malhechor se lamenta. Él se lamenta, él se aflige viendo su acción impura. Y en el 16 dice, aquí se regocija, en el más allá se regocija. En ambos lugares el bienhechor se regocija. Él se regocija mucho viendo su acción pura. Y continúa en el 17. Aquí se atormenta, en el más allá se atormenta. En ambos lugares el malhechor se atormenta. Pensando, he hecho mal, se atormenta. Ido o llegado a un mal destino, aún más se atormenta, ¿no? El mal destino es lo que por ahí decimos el infierno, ¿no? O sea, a raíz de nuestras malas acciones quedamos en un estado mental de infierno, de sufrimiento, y nos atormentamos a nosotros mismos. Por nuestras malas acciones hemos llegado a ese punto, ¿no? Y dice en el 18, aquí se deleita, en el más allá se deleita. En ambos lugares el bienhechor se deleita.
pensando, he hecho bien, se deleita. Ido a un buen destino, aún más se deleita. Entonces, acá habla, es un poco, quizás, no tan obvio para algunos. Uno piensa, bueno, el que hace mal y en realidad no se preocupa. Pero el Buda dice, se va a lamentar. Se va a lamentar aquí y se va a lamentar después. El que hace mal. ¿Qué es hacer mal? Dicen algunos, ¿qué es el mal o qué es hacer mal? Bueno, todo lo que nos acerca y nos hace caminar en el camino de la iluminación, eso es bueno. Y todo lo que nos aleja del camino de la iluminación es malo. ¿Y qué, por ejemplo? Bueno, lo que hace sufrir a otros nos aleja. Lo que ayuda a otros, eso nos acerca. Y en resumen, hemos dicho varias veces, hay 3 venenos que son la ignorancia, la codicia y la ira. Y a raíz de eso surgen todos los sufrimientos, surgen los apegos, surgen todos los problemas. Nuestros problemas de sufrimiento pasan por esos venenos. Entonces, el camino espiritual es el que nos hace separarnos o sobreponernos a esos venenos. O sea, nos aleja de la codicia. Nos ayuda a dejar de ser codiciosos. Nos aleja de la ira, el enojo, el rechazo, el odio. Entonces, todo lo que nos aleja, nos separa del odio, de la codicia, de la ignorancia, eso es camino espiritual. Eso es bueno. Eso es hacer el bien, cuando hacemos algo que contribuya a eso. Y cuando hacemos algo que nos acerca, nos llena más de ignorancia, de codicia y de ira, entonces eso sería el mal hacer. Malhechor es el que hace cosas que contribuyen a fortalecer su ignorancia, su codicia, su ira. Bueno, y los 2 últimos versos dicen lo siguiente. Tiene que ver con no solo el conocimiento, sino la acción. Dice, aun cuando recita mucho la escritura, el hombre negligente que no la practica es como el vaquero que cuenta las vacas ajenas. No es partícipe de los beneficios de la vida ascética. Y el siguiente dice, aún va al otro caso, cuando recita poco la escritura. Si vive de acuerdo al Dhamma, o sea, el Dharma, abandonando la pasión, el odio y la ignorancia, comprendiendo correctamente, con mente bien liberada, no adhiriéndose aquí ni al más allá, este es partícipe de los beneficios de la vida ascética. Es algo que nosotros lo conocemos de muchas otras formas, o sea, que no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo, ¿no? En este caso se refiere a las escrituras, no porque uno lea mucho las escrituras mientras no las practique. No, es como que no hiciéramos nada. Es como un vaquero que cuenta las vacas ajenas, dice el Buda. Pero si recitamos poco las escrituras, pero vivimos de acuerdo a lo que dicen las escrituras, entonces ahí sí nos alejamos del odio, la pasión, la ignorancia, la codicia. Entonces comprendemos correctamente. Nuestra mente está libre. Libre quiere decir que no está condicionada. Vemos las cosas como son, aunque no nos gusten, aunque no sean como nosotros queremos que sean. Dejamos de lado la
fuerza de las opiniones y en lugar de defender opiniones tratamos de ver las cosas como son y aceptarlas. No nos adherimos ni aquí ni al más allá. No nos apegamos. No buscamos permanecer en lo que es placentero o esquivarle a lo que es displacentero. Entonces dice, este es partícipe de los beneficios de la vida ascética. ¿Y cuáles son los beneficios de la vida ascética? En términos modernos y para gente laica, que no vive en un monasterio, es disfrutar de los bienes que uno puede disfrutar, pero sin apegarse, sin que se adueñen esos bienes de nosotros. No se trata de no tener cosas, sino de que las cosas no nos tengan a nosotros. Entonces, podemos estar contentos de alegres y contentos de contentarnos, ¿no? O sea, de sentirnos suficientemente satisfechos con lo que tenemos. Si tenemos más, estamos bien. Y si tenemos menos, también estamos bien. Es esa capacidad de las circunstancias, cualquiera sea, tener contentamiento, que no es resignación, no es no me importa nada, no se trata de eso. Se trata de aceptar las cosas como son y poner la energía, en lugar de poner la energía en sufrir, en alimentar el sufrimiento, ponemos la energía en seguimos haciendo cosas por nosotros y por los demás. Y ese contentamiento, eso nos da paz, eso nos da tranquilidad, eso va transformando nuestra vida. Eso nos va llevando por el camino del Dharma. Y de esa manera terminó el capítulo de hoy, que es uno de los capítulos más largos, así que en las próximas van a ser más cortitos, así la gente cuando ve el video y ve la duración no se asusta. Si tienen alguna pregunta o comentario, yo les respondo rapidito. Si no, los dejo libres. A ver. Muchas gracias, Raúl. Acá estamos una hora más atrás, así que en mi cumpleaños falta más tiempo. Bueno, aquí está presente Raúl, que Raúl somos compañeros desde Jardín de Infantes y sigue nuestra amistad hace muchos años. Sí, 60 años más o menos. Muchas gracias a todos los demás por estar presentes. Oh, está mi hijo menor, tercero. El de los menores, el menos menor, de los dos últimos. Desde Londres, Juan Pablo. Muy bien. Muchísimas gracias por participar. Un abrazo grande para todos. Y el próximo martes seguimos con Canto al Corazón de la Confianza. Y dentro de 14 días seguimos con otro capítulo de Dhammapada, traducido por Bhikkhu Nandisena, directamente del Pali al español. Un gran gusto, es un gran tesoro tener este libro que me regaló Bhikkhu Nandisena. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Gracias a todos de nuevo.